metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias. Diferentes caras de la industria. Una gran empresa. Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Una nueva edición de Voz y Voto desde la redacción de La Voz del Interior, siempre por Canal 12. Hoy voy a estar conduciendo solo, pero no voy a estar solo en el programa porque Florencia Ripoll, la compañera conductora, está en Estados Unidos, está cubriendo la gira que organiza AmCham, que tiene como principal figura al gobernador de Córdoba y a un grupo de empresarios y también de intendentes que están llevando adelante gestiones y que van a tener muchas novedades. Vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a hablar ahora de un tema que es transversal a la realidad política y social de nuestro país, que tiene que ver con el empleo, con la cuestión, por supuesto, de la situación económica que tiene hoy nuestro país, nuestra provincia. Invitamos para eso, pero no solo de eso, le vamos a preguntar al nuevo ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de Córdoba, Marcos Torres. Marcos, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Decías vos, me pide el gobernador más cercanía con la gente, ¿no? ¿Qué significa eso? Sobre todo porque decís ahora, desde 2 años a esta parte eso se ha debilitado. El gobierno se alejó de la gente, no funcionaron los mecanismos que tenía previsto. ¿La crisis profundizó en esa necesidad? Bueno, yo creo que se debatió en estos últimos años la presencia o la ausencia del Estado, sí, ¿no? Tenemos un gobierno nacional que entiende que el Estado tiene que tender a desaparecer y nosotros tenemos que tratar de sostener políticas públicas que siempre son federales. Imagínense que muchos de los programas que están dentro de la cartera que me toca en el ministerio, o casi todos, se inscriben por CIDI, tanto para poder hacer un curso de emprendedurismo o lo que fuese, como para obtener un crédito del banco de la gente. Acá no hay clientelismo, no hay asistencialismo, se trata de hacer de manera institucional y creo que eso es algo muy bueno, pero también en estos momentos de mucha crisis estar cerca del vecino para que aquellas soluciones paliativas, como te decía, porque no se puede resolver todo, las necesidades son infinitas y los recursos siempre son limitados, que le lleguen de la mejor manera a aquel vecino que más lo necesita, aquellas familias, en este caso vulnerables, claro, que están necesitando. ¿Y por qué decir que se debilitó en estos 2 años? ¿Qué pasó en el gobierno? No debilitó. Yo vengo a aportar mi experiencia como intendente, la territorialidad, como decía anteriormente, a intentar, llegar a distintos comunas, pueblos y ciudades que tiene la extensión de la provincia de Córdoba, y a llevar mi impronta. Mi impronta siempre fue trabajar muy cerca de la gente, de no tenerle miedo a la discusión o tanto mediática como en territorio, porque es una realidad que las familias hoy la están pasando mal, no solo aquellas familias vulnerables, sino también de clase media que necesitan un Estado que esté cerca, un Estado eficiente. Sí. Un Estado que propone ya ahora, ¿no? Lo que contraposición a la política de Milei. Eso quieren dejarlo más en claro ahora. Creo que el gobernador nunca se movió de su huella, ¿no? Cuando antes existía un gobierno que era populista, si se quiere, clientelar, en donde, bueno, obviamente económica y macroeconómicamente fracasó, y se pasó a un gobierno totalmente contrario, en donde tiende a desaparecer, en donde falta la empatía, en donde el boleto tiene que costar lo que tiene que costar, dice, que cada uno se la arregle como pueda. Y bueno, creo que el gobernador Yarlora siempre ha demostrado que se puede administrar de manera responsable, con equilibrio fiscal, nunca gastar más de lo que uno tiene, pero a la vez estar cerca de la gente e intentar que le lleguen soluciones a quienes realmente lo necesitan. ¿Tenés números de cuántos programas hoy tiene el ministerio para ayudar a la gente? Bueno, tenemos más de 2.000 cursos de emprendedurismo que cuando uno lo dice, suena así, lo dice rápidamente,
atrás de cada curso hay un emprendedor, hay una capacitación, hay un futuro oficio para mucha gente. Por eso en toda la provincia, en los distintos CEDER, se anotan cientos de personas. Imagínense que son 2.000 cursos. Y después tenemos programas de emergencia para cuando hay alguna inclemencia que genera algún destrozo, un desastre. Bueno, el ministerio está y conteniendo a familias sin asistencialismo, porque también me gusta... Eso lo marcas también en otras entrevistas, no somos de dar dádivas, pero hay ayudas directas, no económicas, eso también se produce. Siempre con trabajadoras sociales, con un informe profesional, para que la ayuda que le llegue a quien realmente lo necesita y que se pueden eficientizar los recursos, que en definitiva creo que el Estado inteligente tiene que hacer eso, con los recursos que tiene, intentar ayudar hasta donde se pueda a las personas que realmente lo necesitan. Y ese es el equilibrio, el Estado presente, pero eficiente, que yo siempre entendí. Está bien. Vos fuiste muy crítico de Milei, siempre lo has sido, sos uno de los dirigentes peronistas que se mostró siempre alejado de esta política. Hay otros que tienen que hacer equilibrio. ¿Qué te pasa cuando ves los resultados de las últimas elecciones en tu ciudad misma, ¿no? Que hay una situación económica difícil, los empresarios también lo reconocen, pero después ganan las elecciones y el apoyo en Córdoba no cae. ¿Cómo se combina eso, ¿no? ¿Cómo traducen ustedes esa situación? Bueno, creo que son fenómenos y momentos. Milei está haciendo mucho de lo que dijo que iba a hacer. Sí. Obviamente yo entiendo a la política como una herramienta, lo decía, para equilibrar las desigualdades que existen en una sociedad y para que a todos les vaya mejor, pero creo que hay que ser eficientes, nunca gastar más de lo que uno tiene, ni prometer cosas que no se pueden cumplir. Y Milei se contrapone con un gobierno anterior o con una forma anterior que fracasó, con mucho clientelismo, con despilfarro, con inflación. Entonces, cuando el cordobés, que por lo general tiende a tener siempre un voto inteligente, compara si no es esto, es aquello, bueno, los resultados son estos. Distintos son las elecciones locales, las elecciones provinciales. Pero digo, vos que sos intendente, conocés el territorio, conocés a los vecinos, vos sabrás que hay gente con muchas necesidades que lo votó a Milei. Seguramente. Digamos, y ahí, ¿cómo lo resolves en tu cabeza? Digamos, ¿qué le decís a esa persona? Bueno, si es que tratas de entender lo que hace. Cada uno creo que es dueño de su propia elección. Sí, obviamente, si lo eligió hace 2 años, ¿por qué no lo va a refrendar si está tratando de ordenar la macro? Creo que, como en todas las cosas, y hay que salir de los fanatismos, siempre lo digo, no está ni todo bien ni todo mal. Hay cosas que dieron señales de poder estabilizar. Bueno, ahora lo que hay que procurar es que haya un modelo productivo, porque vemos con preocupación, y esto no lo digo de manera sesgada, ni es que hay mucha pérdida de empleo, mucho comercio que cierra, la plata al asalariado, tanto privado, público, no le alcanza porque el costo de vida ha subido mucho, y bueno, tiene que buscar la forma de cuidar la industria nacional, de intentar generar empleo, que en definitiva es lo que va a mejorar la calidad de vida. Los estados, digo, tienen que generar las condiciones para que lo público y lo privado puedan generar las condiciones. No creo que a nadie le guste ir a pedir un módulo alimentario a su municipio, ni a que ningún padre le guste que su hijo tenga que comer en el Paicor, ni que a ningún abuelo tenga que ir a buscar los medicamentos. Lo óptimo sería que entre lo público y lo privado se generen condiciones para que cualquiera pueda aspirar a tener un trabajo formal. ¿Y cómo evalúas vos la situación actual, la situación social actual? Muy compleja. ¿Están preocupados por cómo viene desarrollándose la dinámica? Hay cierre de empresas, caída de empleo registrado, no repunta la economía en general, el bolsillo de la gente no lo siente. Y se siente, por ejemplo, en la recaudación de la provincia, ¿no? Que viene cayendo. Y los municipios, las provincias, lo vemos en la tasa de comercio que viene cayendo. ¿Cómo definirías, digamos? ¿Están preocupados? ¿Cuál sería la Y yo veo, por lo menos, mucha preocupación, lo veo con mucha preocupación y ocupación, ¿no? A ver cómo se puede ayudar. En definitiva, uno quiere que le vaya bien, porque si le va bien al presidente, le va bien al país. Creo que la política macroeconómica las manejan directamente
el presidente. Soy un defensor del municipalismo y ahora del Estado provincial, que son los que ponen la cara todo el tiempo. Hace poquitos semanas me preguntaban sobre las tasas que se ponen en discusión. Ahí hay un foco también de parte de la Nación sobre si pero pueden bajar los intendentes de las tasas. Bueno, y yo contestaba, ¿no? Más del 50% de los impuestos se los lleva Nación. Y le pregunto a cualquier vecino qué servicio presta Nación. No recolecta la basura, ni de seguridad, ni de salud, ni de educación. Ellos dicen, estamos bajando impuestos, estamos retrocediendo en ese peso. Los impuestos más importantes no los han bajado. Entonces, no se ve en la diaria de que hayan bajado impuestos. El 54% de los impuestos, como ganancias, como el IVA, que son el IVA sobre todo, se los queda Nación. El del combustible, el 10% del combustible, y no arreglan ruta, y no asisten a los jubilados, a la discapacidad, se desentienden de los problemas diarios de la gente. Entonces, obviamente que es algo que preocupa cuando quieren demonizar a las tasas o a los impuestos provinciales en este caso, que son los que le tienen que solucionar y mejorar la calidad de vida de la gente. Te pregunto algo político, porque no solo vos, como intendente del interior y peronista, te sumaste al gobierno, sino otros colegas también. 5 hacíamos el recuento de que el gobernador los llamó. Había una idea al principio de la gestión de un partido cordobés que sumara hasta dirigentes del PRO, del radicalismo. La vicegobernadora es del radicalismo, el viceintendente del PRO. Pero ahora parece que se recogió el barrilete y se vuelve al peronismo, a las bases del peronismo, a peronizar la gestión. ¿Vos lo ves así? Yo creo que a la territorialidad se vuelve, ¿no? A la experiencia de gestión. Cuando uno está al frente de un municipio, una comuna, tiene distintas situaciones que afrontar y eso obviamente le da una experiencia y obviamente que hay que defender un modelo cordobés que no sale de la huella, incluso cuando muchos criticaban esa huella, porque ahora se valora mucho más a un gobierno que tiene muchos programas, que no abandona la obra pública, que intenta solucionar y de hecho paga mejores jubilaciones que Nación. Pero son intendentes peronistas los que llamamos ahora, ¿no? Bueno, lo habrá llamado creo que por la experiencia y porque le está yendo bien en sus distintos municipios. Y obviamente que tienen que defender con más fuerza un modelo que por lo menos en Córdoba nos ha diferenciado. Creo que el cordobés lo valora porque no estamos, como decía antes, pendularmente entre el asistencialismo populista y el Estado indiferente, ausente y cruel en muchos casos. Nosotros siempre cuidamos los recursos, somos eficientes o responsables a la hora de administrar, pero también le llevamos soluciones a la gente, tanto a los que más necesitan como a los que no necesitan tanto, y también cuidamos obviamente las situaciones que le mejoran en el día a día. La semana pasada estuvo Gabriel Bornoroni, diputado nacional de la Libertad Avanza, y dijo: no se les da lo mismo a los intendentes peronistas que a los no peronistas desde el gobierno de la provincia, y hay muchas quejas. ¿Vos qué decías de eso? En absoluto, la coparticipación es total y absolutamente federal por cantidad de habitantes, y cuando uno habla al revés, ¿no? Con dirigentes o intendentes que son peronistas, te dicen, che, al final el otro vive quejándose. Claro, se quejan de que a todos se le da igual. Creo que eso es una muletilla y que también obviamente es muy fácil. Yo muchas veces escucho opositores sentarse y criticar y hablar, pero cuando les ha tocado gobernar, algunos han estado en la ciudad de Córdoba o en otras ciudades, creo que han dejado mucho por hacer o no han sido gobiernos exitosos, por eso no han vuelto a ganar. Entonces, hablar, criticar, y más en estos momentos en donde cae la recaudación, creo que por cuarto o quinto mes consecutivo, en donde sube la demanda permanentemente, porque al final queremos desaparecer el Estado, pero la gran mayoría, en este caso de los cordobeses, utiliza más lo público, porque va a los dispensarios, al hospital, a la escuela pública. Entonces, que un gobierno provincial pueda sostener eso con un plan de obra pública que genera progreso, porque si uno compara la provincia de Córdoba con cualquier otra provincia en la Argentina, creo que hay una diferencia enorme. Es algo digno de valorar.
y creo que hay una planificación atrás de todo eso. La última, ¿se enojaron en Altagracia porque dejaste la municipalidad 2 años antes? Bueno, siempre hay gente... Hay opositores que te critican. Seguramente, Altagracia, yo lo decía a un colega, incluso cuando estaba llegando acá, una ciudad que tiene un equilibrio con superávit en los últimos 7 meses, en los últimos 7 años, perdón, que todas las obras que hemos prometido ya tienen su aporte para hacer, digamos, ya tenemos el dinero, que está bien administrada, que tiene un equipo sólido y que hoy poder cumplir un rol desde el Estado provincial, nada más ni nada menos, porque la cuestión social es algo que se está grabando y el empleo ni hablar, creo que era un desafío y también aportar mi granito de arena para, como siempre digo yo, construir una sociedad más justa, con más oportunidades, sin descuidar que Altagracia va a quedar conducida por el ruso Jorge de Napoli, el viceintendente, que es parte del equipo, que lo conoce bien, con un grupo de funcionarios que bueno, que lo van a hacer, entiendo, muy bien. Está bien. Marcos, te agradecemos muchísimo por estar en Voz y Voto. Muchas gracias a vos. Bueno, suerte con la gestión, ojalá que tengas que resolver los menos problemas de los que están esperando, que son... Vamos a estar para eso y para intentar recorrer aquellos pueblos, ciudades y la casa. Creo que eso también es un distintivo. Aquellas personas que necesiten de alguno de los programas, muchos programas que tiene la provincia. Claro, digo, mientras menos trabajo tenga desarrollo social, quiere decir que el ojalá, país está mejor. Claro. El otro día decía, ojalá nunca más exista una cartera como esta. Claro, sería óptimo que no exista desarrollo social y que nadie necesite un módulo o una ayuda del Estado. Por eso, bueno, que funcione bien entonces hasta que se necesite. Gracias, ojalá. Marcos. Primer corte en Voz y Voto y ya volvemos con un tema de actualidad muy importante, así lo digo, en la capital de Córdoba, el transporte. Los cordobeses de la capital viven días complicados en relación al transporte público. Se conoció que el domingo pasado hubo un sabotaje, al menos eso se denunció, hacia una de las empresas prestatarias, FAM, lo que dejó a miles de cordobeses a pie porque no pudieron salir a prestar el servicio. La municipalidad inició un servicio de contingencia que se mantiene, ¿no? Tomar colectivos de otras empresas, ponerlos a disposición en 3 corredores y tratar de que esa gente pueda movilizarse, pueda llegar a trabajar, por ejemplo. Pero bueno, la solución de fondo no ha llegado todavía. Invitamos a 2 concejales que conocen, por supuesto, a fondo lo que pasa en la ciudad para que, bueno, tratemos entre todos de entender lo que está pasando en Córdoba Capital. Les doy la bienvenida a Elisa Cafarati, presidente, ¿cómo te va? Presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical. Martín Simonian, el presidente del oficialismo, del bloque del oficialismo. ¿Qué tal, Federico? Bien, muchas gracias por venir. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes de la oposición de lo que está pasando con la caída de esta empresa y con el transporte público en Córdoba? Bueno, en primer lugar, ponernos del lado de los usuarios, ¿no? Que están padeciendo esperas en un transporte que ya venía mal y que ahora se viven horas críticas. En segundo lugar, por supuesto, condenar cualquier tipo de sabotaje o de apriete que se haya querido hacer contra un servicio público esencial. Pero en tercer lugar, esto pone de manifiesto la gran crisis que tiene el transporte en la ciudad y que nosotros venimos denunciando desde el inicio de nuestra gestión con esta famosa licitación y marco regulatorio que lo tendría que haber dejado previsto el ex intendente, hoy gobernador Yar Llora, porque todos sabíamos que en diciembre del 2024 los contratos de transporte finalizaban. Y bueno, se optó por otro camino, un camino que siempre lo vimos erróneo, que son hacer estos parches, contratos precarios de un año con empresas que se decidieron elegir, como esta FAM, que la eligió el Ejecutivo, la actual gestión, que tenía muchísimas críticas y que fue evaluada supuestamente económica, jurídica y operativamente, y se le eligió para prestar el servicio en estos corredores tan importantes de la ciudad. Y las consecuencias eran previsibles. Era crónica de una muerte anunciada y lamentablemente este padecimiento va a seguir por estos días hasta que se resuelva una nueva empresa y seguramente mucho más
porque el sistema integralmente no está andando. Te pregunto y ya le doy paso a Martín, Sí. ¿cuál es la razón de la crisis para ustedes? ¿Dónde está el kit de la cuestión? Bueno, para el usuario son distintos niveles, ¿no? Hay un nivel jurídico, institucional, que para nosotros es importante, pero sobre todo está lo operativo. Hay una falta de unidades que ya es previa a esta crisis, este papelón de que se pierdan llaves, que se saboten móviles en un predio de una empresa y que todavía hoy no sepamos qué es lo que pasó. Pero previo a eso hay una disminución muy grande de coches en todo el sistema de transporte de la ciudad, por lo tanto el sistema ya estaba muy debilitado. Hay pocos, también hay una disminución del número de pasajeros, el corte de boleto, y eso hace todo un combo que va haciendo que el sistema se deteriore. Y ¿por qué insistimos en lo jurídico, en un marco regulatorio y en una licitación pública internacional? Porque eso es a un plazo de 10 años. Claro. Es lo único que te da una previsibilidad económica para inversión seria y que permita que salgamos de los 650, 700 colectivos que ayer nos decían que no alcanzan para un transporte de la segunda ciudad del país, que tendríamos que tener ómnibus que pasen cada 7, 10, 12 minutos y que haga que mucha gente que hoy no está usando el servicio de transporte lo elija para moverse. Y Martín, ¿vos en qué coincidís, en qué no con el diagnóstico y la descripción de marcaría dos momentos bisagras de los últimos 2 años. Uno es la interrupción injusta, ilegal, injustificada de los subsidios a nivel nacional, subsidio que gozaron desde Luis Juez, Daniel Giacomino, Ramón Mestre, que en su momento eran millonarios aportes que el gobierno kirchnerista destinaba a esas gestiones. La gestión de Daniel Pacerini se encuentra con algo totalmente nuevo, distinto, extraordinario. Esa quita de subsidio, sumado a lo que ocurrió justo un año atrás, que es el retiro sorpresivo, intempestivo de ERSA, que casi deja en la calle 1.350 empleados, que dominaba casi el 40% de las rutas del sistema de transporte. ¿Qué hizo el intendente? Ante esa situación grave, generar o invitar a aquellas empresas que demostraran cierta disponibilidad para participar del sistema de transporte con la firma de contratos anuales. De esa invitación participaron Cibus, FAM, Coniferal y por supuesto TAMSAU. El 80% del servicio del transporte más o menos goza de la aceptación de los usuarios. El problema fue que una de ellas, que es FAM, a partir de actas, de notificaciones que el Ejecutivo a partir de su poder de policía le marcó en cuanto a frecuencias, en cuanto a ITV, en cuanto a la mecánica. Ahora bien, Federico, el Ejecutivo Municipal ni nadie en su sano juicio puede pensar que de un día para el otro los motores iban a llenar de azúcar o iban a desaparecer 200 llaves. Frente a esa situación, el intendente decidió revocarle ese permiso anual, iniciar las investigaciones judiciales y disponer la gratuidad del pasaje en esas líneas de la ex-FAM. Los 3 corredores, ¿no? El 2, el 5 y el 7. Sí, gratuidad que van a ser abonadas con las multas que se le van a cobrar a FAM por estos incumplimientos. Ahora, por lo que decís, entonces, un 80% de los usuarios están conformes, que serían los que no utilizan FAM, y en la crisis ustedes la ubican, la limitan a esta empresa, el resto funciona bien. A partir de esta situación, que es el retiro del 20-25% de la frecuencia, por supuesto que en estos días de este reacomodamiento, en donde gracias a la colaboración de las otras empresas, del personal que trabaja en FAM, se dispone de una situación, diría, de emergencia inusual. Pero está funcionando bien, ¿es así? Y en realidad tengo otra mirada, pero... es prácticamente
de las frecuencias normales se está cubriendo un 20% menos. Ahora sí, Por ahí entiendo que hay ciertas demoras en el paso del colectivo, pero se debe a esta situación que en menos de 3 semanas ya van a estar solucionadas. Ahí volvemos sobre el futuro, pero en líneas generales, ¿vos coincidís? No, en líneas generales... en lo que viene pasando hasta ahora. Sí, en líneas generales, o sea, hubo un reacomodamiento del sistema a partir de la pandemia, donde se reacomodaron corredores, frecuencias, y también se hizo acuerdos, supongo, porque yo no me constan, pero me doy cuenta por la frecuencia de los colectivos con las empresas, que se disminuyeron. Tan es así que el pliego que caducó, digamos, contemplaba casi 900 unidades en la calle, y hace muchísimos años que esas unidades, ayer lo confirmaba el secretario en el Consejo, que apenas estamos llegando a las 700 unidades. O sea que ya hay un sistema en general resentido, que se va achicando, que, como te decía, que va perdiendo pasajeros, pero va perdiendo pasajeros también porque está ofreciendo un servicio más precario. ¿Y por qué, Martín, pasó eso? Y ahora, dice Elisa, que bajó el servicio. Bueno, yo no coincido en ese panorama. De hecho, salvo los primeros meses del funcionamiento de estas 4 empresas, a partir de ese reacomodamiento hasta el día lunes, si bien había ciertos reclamos, no eran los que estábamos acostumbrados en otras épocas, en donde, recordarle a los televidentes, hubo hasta 10 días de paro en otras gestiones. La gestión de Mestre, de Ramón Mestre. Pero en esa situación yo no coincido con ese panorama. Por ejemplo, Coniferal invirtió y ya están llegando 115 nuevos colectivos 0 kilómetros. Lo propio hizo la gestión de Martín Yarlora, que son los que dispone Tamsau, con lo cual hay una apuesta a mejorar el sistema. Pero hay menos coches de los que debería haber. Hay menos coches porque las empresas tienen que ceder a la colaboración que le están prestando a la municipalidad. No te pregunto por la situación de contingencia, sino en el sistema, cómo venía funcionando. Bueno, en realidad el número preciso deberían ser 900. Nunca se trabajó con más de 800. Hoy hay entre 650 y 700. ¿Y eso por qué? ¿Han dejado a que las empresas bajaran? Yo creo que una de las razones es porque, lógicamente, un contrato que tiene 10 años, las empresas van invirtiendo a medida que el contrato transcurre. Cuando vos vas llegando a la finalización del contrato y no tenés a la vista una nueva licitación que te va a dar una perspectiva de X años más, bueno, las inversiones no llegan. Entonces los coches van cumpliendo su vida útil y no se van pudiendo renovar porque, bueno, cada colectivo estamos hablando de 180, 200 mil dólares. Claro. Por eso nosotros insistimos en la importancia y en esta deuda que nos dejó el exintendente de no haber dejado un pliego, un marco regulatorio y un pliego en marcha para que hoy los cordobeses puedan tener el transporte que se merecen. Es una pena realmente, más allá de las gestiones, que los cordobeses hoy estemos hablando de 2 o 3 colectivos más de esta crisis tremenda, en lugar de estar pensando en cosas que están pensando las ciudades modernas del mundo, en cómo mejorar su sistema de transporte, cómo hacerlo más sostenible, ¿y por qué cómo combinarlo? Si me permitís, Federico, no coincido con ese análisis de Elisa. Primero porque tanto Coniferal como también Cibus, que están en el marco de este contrato anual, sí están haciendo inversiones. Sería muy cómodo desde el rol del empresario, si no me das los 10 años, yo no sé qué nivel de recupero económico voy a tener en virtud de estos datos que son concretos, en donde cada colectivo cuesta 200 mil dólares. Sin embargo, Coniferal, Cibus, sí están invirtiendo, sobre todo que están bajo el amparo de ese contrato anual. Y reiterar, Federico, el intendente Pacerini se ha encontrado con una situación que desde Luis Juez a hoy nadie las padeció, que son la quita de los subsidios y la necesidad de abonar, de los cuales ya se abonaron 100 millones de dólares, 150 de una deuda que generó un correligionario de Elisa. ¿Y por qué no se licita el sistema?
Bueno, en el Consejo Deliberante tenemos desde el año pasado, desde abril del año pasado, el marco regulatorio y la verdad que no se avanzó. Entró en abril y no se avanza porque la idea que incluso nos transmitieron funcionarios en el Consejo era un poco poner en práctica un sistema que para nosotros es usar a los usuarios de Conejito de India y ver en base a cómo iba funcionando todo, cómo se armaban los pliegos para lo que venía. Falta una visión real de lo que el transporte de Córdoba necesita. Y con respecto al tema tan polémico de ERSA, nadie desconocía que el contrato de ERSA vencía en diciembre del 2024 y como toda prestataria podía optar por continuar con prórroga o irse. Eligió irse y los que se fueron también al gobierno de la provincia sabían muy bien que la empresa no iba a continuar los servicios, o sea que no fue sorpresivo. ¿Eso fue así? Hay, Federico, hay el marco regulatorio, como cualquier normativa, tiene que ser un espejo de la realidad. Si no es un espejo de la realidad, podemos sancionar la norma que creemos más eficiente y al otro día no va a tener ningún tipo de aplicación en la calle, en la ciudad. Para el marco normativo se está teniendo en cuenta varios factores. Primero, cómo es Córdoba en cuanto a ser una jurisdicción que se ha ampliado mucho. De hecho, es el ejido municipal más grande de Latinoamérica. De Latinoamérica. Sí. Segundo, esta situación de la regularización del transporte a partir de las aplicaciones ha generado también que un nuevo actor participe dentro del transporte urbano y esas situaciones hace que las tengamos en cuenta. ¿Para qué? Para que cuando se dicte la licitación sea eficiente para los vecinos y por supuesto redituable para aquellos que participen. Ahora, Martín, no hay que desconocer que ustedes es una gestión que lleva 6 años, digamos. 4 de Yayora con el ahora intendente como vice y los 2 de Pasarini. ¿No hubo tiempo para eso? ¿Todavía no se puede llegar a un marco regulatorio? ¿Qué pasa? Federico, para poder analizar... Está bien, hubo pandemia de por medio, sabemos todo lo para analizar el presente también uno tiene que hacer un recuento del pasado inminente. Acá a la ciudad de Córdoba le llovían subsidios multimillonarios. Tal es así que un intendente que no pertenece al partido de Elisa, como lo es Luis Juez, decidió estatizar el servicio de transporte. Luis Juez, que hoy apoya a Milei, estatizó creando la TAMSE. Hoy tenemos una TAMSE que llegó a tener más de 1.500 empleados. Hoy tiene 700. Entonces hay que buscar en esas actitudes, en ese manejo imprudente, las consecuencias del sistema de transporte que estamos viviendo hoy. No, yo creo, que en este tema, como en otros temas, ya se les está yendo la mano al gobierno de ir para atrás, ya décadas, con los errores que seguramente habrán cometido gestiones anteriores. Son 6 años de una gestión del mismo partido político y es increíble que como en este, como en otros temas, no tengan un plan y no estén pudiendo darle una solución a los vecinos de Córdoba. En el tema puntual del transporte, viven diciendo lo de ERSA. ERSA era una empresa que estaba prestando pésimamente mal el servicio, pero también es cierto que había un pliego de licitación con normas claras, con derechos, deberes, obligaciones, y que durante 4 años de gestión del hoy gobernador tuvo todas las facultades para rescindirle el contrato, para ponerle multas y sin embargo vimos una ERSA que se fue por la puerta grande. No logramos nosotros que nos traigan un papel de qué multas le habían cobrado por la infinidad de incidentes que prestaba el servicio en el último tiempo. Entonces acá hay que decir todas las cosas como son 6 años, el transporte es una de las piedras fundamentales de una gestión y no está habiendo soluciones, no lo digo yo, lo dice la gente, basta ver cualquier comentario en las redes. No solamente es el problema de FAM, que es gravísimo, la crisis actual, y un servicio que se venía prestando mal, hay muchas críticas también, Martín, te invito a que las leas, te las voy a pasar, con el funcionamiento del servicio de Cibus
Y Coniferal siempre queda un poco más al margen porque debemos reconocer que gracias a Dios los cordobeses tenemos esa empresa que brinda un buen servicio, pero que todas estas circunstancias obviamente también hacen que se vea resentido un poco y no esté a la altura de sus mejores épocas. Simplemente recordar, y no me voy a ir al pasado, sino al pasado de hace 8 o 9 meses, que fue la Municipalidad de Córdoba la que se tuvo que hacer cargo durante varios meses del sueldo de 1.350 empleados, que dejó ERSA, que fue una empresa que trabajó bajo el amparo de 2 administraciones de la Unión Cívica Radical. Y una de Hacemos Unidos por Córdoba. La última, la de Gerard Sora. Bueno, tiempos para que Ninguno le puso el cascabel al gato. Tiempo para que por lo menos tenga una solución a aquel que todavía no sabe si va a pasar el colectivo, si va a parar. Bueno, además de, como te destaqué recién, la serie de actas y notificaciones que le fue haciendo la municipalidad a FAM, se vino trabajando en la posibilidad de su reemplazo. Fruto de eso, es casi, no soy el funcionario del área, pero es casi un hecho que Sierras de Calamuchita se va a hacer cargo del corredor 5, que Solbus del corredor 7 y el corredor 2, que abarca también las líneas 600 y 601, se está analizando de un trabajo conjunto de estas empresas en donde al ser líneas diferentes se le pueden adjudicar la línea 20 al 23 a una empresa, 24 25 a otra. Bien. Esto no va a pasar del 31 de marzo. 31 de marzo. Federico, Sí. nosotros respecto a eso, ayer escuchamos al secretario, lo que pedimos es que queremos ver los contratos. ¿Cuáles son los contratos que se están negociando con estas empresas y cuál es la capacidad jurídica, económica y operativa que tienen estas empresas que está eligiendo en un escritorio la gestión Bien. de transporte? Porque la verdad que no pueden los cordobeses darse el lujo de pasar por un papelón de vuelta como el que vivimos en estos meses. Bien, bueno, vamos a seguir el tema, por supuesto, muy importante para todos los que viven en Córdoba Capital. Así es. Elisa Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes. Bien, vamos a un corte, después vamos con Florencia, desde Estados Unidos, con la gira del gobernador Martí Yazor. Tercer bloque de Voz y Voto. Como decíamos al comienzo, Florencia Ripoll no está hoy en el piso porque está en la gira de AmCham, que nos invitó para participar junto a empresarios, al gobernador de Córdoba y también a intendentes de nuestra provincia, bueno, a recorrer primero Nueva York y después Washington en busca de inversiones y también en busca de estrechar lazos con el país del norte. Florencia entrevistó a Gustavo Campos, que es el presidente de AmCham Córdoba, para que nos cuente de qué va esta misión, cuáles son los objetivos y también que nos dé las conclusiones de lo que pasó esta semana, desde el lunes hasta el viernes, tanto en Nueva York como en Washington. Vamos a ver la nota de Florencia. Bueno, estamos en un lugar inmejorable, el edificio del JP Morgan, uno de los edificios el más nuevo. Nos dijeron que puede ser el mejor edificio de Estados Unidos Sí, Gustavo. mira, después de haberlo visto en varios de sus pisos, no tengo duda que es algo impactante. Y si no es uno de los mejores, para mí debe ser el mejor. Bueno, en este set de lujo en pleno Manhattan, es interesante escucharte. ¿Cuál es tu mirada sobre este entusiasmo que uno percibe sobre la economía argentina de parte de los inversores internacionales? ¿Es así? ¿Hay entusiasmo? No, sí, sin duda. El entusiasmo viene ya desde hace, te diría, un año. Claramente la Argentina Week termina de mostrarlo y de exhibirlo así. Así que, nada, todos esperando que las inversiones se concreten y que empiecen a dinamizar la economía. ¿Qué te parece que deja el paso del presidente? Mencionaste los gobernadores, algo positivo. El paso del presidente por la Argentina Week, porque generó discusión el discurso que eligió. No, mira, claramente la presencia del presidente en un evento de este es fundamental, ¿no? De hecho, estaba todo el mundo esperando su presencia. Creo que parte de su discurso fue correcto, en donde hace mucho hincapié en el superávit y en todos los logros que ha tenido la economía argentina y la mirada hacia adelante.
bueno, quizás algunas frases polémicas que generaron cierta incomodidad en los industriales, pero como ya vimos todos estos días, hay que ver si eso termina afectando o no. Yo creo que los inversores están mirando más a largo plazo y no debería generar. Yendo a ese punto, hablabas de que efectivamente hay un entusiasmo especial por Argentina. Milei repite, esta vez es distinto, esta vez hay un momento distinto para la Argentina. ¿Es así? ¿Hay una oportunidad distinta a otras veces? Yo creo que sí. A quien lo escuché varias veces diciendo eso es el ministro Caputo, hablando en referencia a Milei. Yo creo que sí, hay condiciones que se están dando que no se dieron nunca, al margen de una decisión política firme de tener superávit fiscal y de tener una Argentina más libre en materia económica. Hay una situación geopolítica que está jugando a favor que no se dio nunca antes, con lo cual todo este auge del oil and gas, los minerales, vaca muerta, que ya se venía trabajando, yo creo que ahora se va a consolidar, se va a cosechar todo eso que se venía haciendo, y como recién escuchábamos, ya para 2030 no va a haber más déficit en materia cambiaria, que siempre fue un problema que aquejaba la economía argentina, ¿no? Esa sensación de que no había dólares y de que constantemente había que poner cepos. Bueno, probablemente, no importa quién sea el gobierno, eso ya va a estar disponible. Sí, es muy importante eso. Estamos acá en el marco de una gira que ha organizado la Regional Córdoba de AmCham, vos sos el presidente. ¿Por qué es importante esto? Aparte es una gira que combina al gobernador Martín Yarlora con 3 empresarios de sectores muy distintos de Córdoba. ¿Cuál es la importancia de un viaje de esta característica? ¿Por qué ustedes trabajan tanto en organizar algo así? Mira, para todos aquellos que han tenido la oportunidad de participar en una gira con empresarios y con un gobernador, como es este caso, el aprendizaje que todos nos llevamos es inmenso. Primero porque venís a capitales como esta, como Nueva York, que es la capital financiera, en donde acá están los fondos, están los bancos, donde, como vimos hoy, hubo una ronda de negocios donde participó el gobierno de Córdoba, donde los empresarios pueden mirar de primera mano cómo es la agenda de un gobernador y poder participar activamente, presenciando distintas reuniones. Es muy positivo. Bueno, mirando el mediano plazo para cerrar, ¿sos optimista respecto de lo que va a pasar con Argentina y su economía? Sin duda. Por los fundamentos técnicos soy optimista, y por haber presenciado incluso el discurso del presidente y haber escuchado a 11 gobernadores diciendo que esta vez también hay un cambio de fondo y todos pensando con colores políticos distintos y con ideologías distintas, todos tirando para adelante y viendo una Argentina distinta, me genera optimismo. Seguimos en Voz y Voto y le damos la bienvenida al Dato IDESA, como siempre, que nos acompaña para tratar de entender la realidad económica. Está con nosotros Virginia Giordano. ¿Cómo estás, Vir? Hola, Fede, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, vamos a hablar hoy del tema de lo laboral, la reforma laboral y cómo está el empleo, sobre todo el empleo no registrado en Argentina, ¿no es cierto? Sí, exactamente. El dato esta semana traigo un dato basado en datos de INDEC que muestra cómo está distribuido el empleo no registrado por tamaño de empresa. Es decir, tenemos que el 76% de los trabajadores están en empresas de menos de 10 trabajadores, es decir, en pymes. El 14% entre 10 y 40, o sea, empresas chicas. Entonces, si sumamos estos dos, podríamos decir que el 90% está en empresas pequeñas y medianas y solamente un 10% está en empresas grandes. ¿Qué puede pasar con la reforma laboral, la modernización, así le llama el gobierno? ¿Puede cambiar este escenario? Esto tiene implicancias importantes para lo que es la reforma laboral, porque la reforma laboral apuntaba a esto, ¿no? A generar masivamente empleo de calidad, es decir, que los informales y las cuentas propistas entren en el segmento registrado, y a reducir la litigiosidad laboral. Esto que veíamos, ¿no? Que a pesar de que los accidentes de trabajo están estables o bajan, los juicios aumentan,
Bueno, lo que vemos con la reforma es que apunta más al tema de litigiosidad, pero no va a lograr insertar a la gente informal al mercado formal por el tema que todavía no resuelve la cuña salarial. Esta noción de que tenemos de que por cada un peso que pone el empleado solamente el 50 va al bolsillo del trabajador. Este margen se tiene que achicar y bueno, quedará pendiente para una posterior reforma, seguramente más de índole tributario, que baje las cargas sociales. Bien, clarísimo, Vir. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con más Voz y Voto. Bueno, último bloque de Voz y Voto. Ya saben, estoy solo en la conducción, pero también estamos solos en el Bajo Palabra con Juan Manuel. Sí. Hola, Juan. Nos dejaron solos. ¿Nos dejaron solos? Nos dejaron solos. Estamos más solos que Adorni en el hotel de Nueva York después de las declaraciones. No estuvo tan solo. Digo, ¿le habrán hecho un vacío después de lo que dijo? Sí, su mujer lo acompaña. Eso vamos a hablar un está ratito claro. de Adornis, vamos a hablar un ratito de Adornis, pero bueno, sí, complicado el jefe de gabinete. Empezamos. Qué bueno que no haces esos chistes pavo que hace siempre. ¿Qué? No, por favor. Son muy buenos los chistes que hacemos. Son malísimos. Empezamos con el tapado. Dale, a ver. No sé si cabe el término de tapado. No sé, a ver, dame alguna pista, danos alguna pista. No sé si cabe. Porque la verdad que es una persona con mucha presencia mediática. Ajá. No sé si está tan tapado. Peronista, radical. ¿Qué? Está difícil. Sí, líquido. Líquido. ¿Te gusta? Sí, líquido, me gusta. Siguiendo Sociedad términos líquida. filosóficos. Sí. Un político líquido. No, pero hoy digamos que es más peronista que antes. Ah, bien. Bueno. ¿Está bien? Sí, la verdad que muchas pistas no me diste, pero... Y encima la foto no termina de definirlo. Un aristocrático. Ah, mira. Un aristocrático de la ciudad de Córdoba. Un vecino de Nueva Córdoba. Pero un vecino de verdad de Nueva Córdoba. Bueno. No de un departamento, no de un monoambiente, sino de una casona de Nueva Córdoba. Ah, bueno, ahora empiezo ¿Te gustó el dato? Sí. Bueno, dale. Arrancamos con este bajo palabra repletos de internas y chicanas, porque ha sido una semana importante, se están rearmando un montón de estructuras políticas y el primer bajo que te quiero contar, Fede, es el de esta persona, el que está junto al gobernador Martín Zarzola, que es Pedro de la Rosa. Ajá. No se lo ve bien de frente, pero bueno, el director del Banco de Córdoba, afiliado al PRO, intentó, junto con Janina Vargas, tropa de Javier Preto, liderar el PRO, el próximo PRO. Presentaron una lista para competir en la interna y esto encendió las alarmas de Óscar Agos Carreño y Laura Rodríguez Machado, que conformaron una curiosa alianza para quedarse con el sello del PRO. ¿Qué dicen Laura Rodríguez Machado y Óscar Agos Carreño? El peronismo se nos quiso meter en el PRO. La tropa peronista, porque aparentemente en esa lista había muchos afiliados del PRO que trabajan en el Consejo Deliberante con Preto o en el gobierno de la provincia vía Pedro de la Rosa. Entonces se encendieron todas las alarmas en el PRO Córdoba respecto de ese desembarco de muchos afiliados al PRO que hoy trabajan mancomunadamente con el gobierno de la provincia de Córdoba. Aquí también estaba Héctor Baldassi en esta lista que después naufragó porque no lograron conseguir los 1.700 avales que necesitaban para ir y competir. Habían prometido 4.500 avales, lograron 700. Les quedaron un poco corto, entonces se le bajó la lista. Hay una apelación en marcha para tratar de competir, pero bueno, aparentemente la justicia suele ser bastante estricta con el tema de los avales, pero me parece que el dato político es que el gobierno quiso quedarse con el sello del PRO para empezar a diseñar la próxima ingeniería electoral de cara al 2027 con la parada de Marco Juárez. Recordemos que Marco Juárez, Pedro de la Rosa, quiere ser candidato, posiblemente sea candidato, y el peronismo quiere que compita con un sello del PRO. Los sellos son siempre valiosos, ¿no? En la parte de la ingeniería electoral, sí, luego habrá que ver muchas veces qué pasa con la publicidad. ¿Vamos con el tapado? ¿Develamos quién es? Se decía el tapado, decimos el tapado, pero no es un tipo tan tapado. Esta semana le podríamos decir el tapiado. El tapiado, el tapiado, ¿no? Bueno, lo deberemos un poco ahí, a ver si podemos verlo.
el Juan ministro Pablo de Seguridad, Quintero, Juan el Pablo ministro de Seguridad. Quintero, de altísimo perfil, Sí. estuvo en el show de Chayanne, tiene el clásico mañana, operativo de seguridad. El domingo a la noche tiene en el Palacio Ferreira una cena con la ministra de Seguridad de la Nación, con el ministro de Interior, Diego Santilli, con los ministros de Seguridad de todo el país, en la cena de gala del Consejo Federal de Seguridad que sesionará el lunes en Córdoba, también mega operativo de seguridad por todos lados. Y en el medio, en la semana, encabezó un operativo de desalojo del edificio que está ahí muy cerca de Boulevard San Juan, en Calazán. En Calazán. La Mole, un histórico ocupado durante 14 años, y el día viernes comenzaron a tapiarlo. Va a haber ahí un mega mural para acompañar, mientras eso sigue en el limbo judicial, la reapertura del Boulevard San Juan. Algunos me dijeron en la municipalidad que no habría que descartar que el intendente, el día que inauguren el Boulevard San Juan, que es bastante polémico, por cierto, camine junto a Juan Pablo Quintero. Mira vos. Bueno, buenísimo. Juan el tapado, el tapeado en este caso, y nos vamos con el mejor de todos, con nuestro Chumbi, que hoy... Mira lo ¿A que quién es. le dedico? Mira lo que es. A ver. Mira lo que es. Era ese dibujito animado de tu época, me parece que era, ¿no? ¿Una rubia en el avión? Que el tema de nuestra época. Lo habrás bailado ese tema con una rubia en el avión. Manuel Adorni. Bueno, le siguen lloviendo las hojas de vuelo a Manuel Adorni, el jefe de gabinete que pasó de viajar en ómnibus a viajar en jet privado, que se sembró pelo y que ahora se de compras en Nueva York. Bueno, al margen de las bromas, hay una crisis porque se ha roto la narrativa libertaria, Fede, hay una crisis en el espacio libertario por este viaje muy polémico de la esposa de Manuel Adorni, que no es funcionaria, no tiene cargo en el Estado, diciendo incluso que había gastado $5.500 en los pasajes. Bueno, también es una suma importante para un sueldo de un funcionario público y que no tiene otra trascendencia, así que... Bueno, le dedicamos entonces. El vuelo a Punta del Este también un avión privado. Así que bueno, ahí está Adorni con la rubia en el avión. Vamos a ver cómo sigue y qué pasa con Adorni. Fin. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que seguir atentamente el caso. Gracias, Juan. Nos estamos viendo la semana que viene. Nosotros nos despedimos. Estamos todos los sábados aquí desde la redacción de La Voz del Interior por el 12. Nos despedimos. Nos vemos la semana que viene. Chao.